El grado de traducción e interpretación de la Universidad Europea del Atlántico nos permite adquirir las competencias necesarias para que el estudiante se enfrente al trabajo traductológico, pero además al mismo tiempo focalizamos sobre todo en la traducción especializada y en las diferentes modalidades de la traducción especializada, como puede ser la traducción jurídico-administrativa, la traducción científico-técnica o la traducción, por ejemplo, audiovisual. Nuestro profesorado se compone de docentes e investigadores que se centran en el estudio de diferentes aspectos de la competencia traductológica, del trabajo traductológico en sí, pero además contamos con profesionales de la traducción, lo que permite que el alumnado pueda conocer de primera mano la realidad del trabajo traductológico y de la profesión de la traducción o de la interpretación. En este grado consideramos esencial el componente tecnológico, muy arraigado en el panorama profesional. Programas como memoria de traducción, base de datos terminológicas, análisis y gestión de corpus o subtitulado, entre otros muchos, forman parte de nuestro día a día. Utilizamos software como Trados, Multiterm o Egisub, esencial en el subtitulado de películas y series que nuestros alumnos llegan a utilizar en situaciones reales en colaboraciones con eventos y festivales. Por ello, la Universidad Europea del Atlántico fomenta su uso desde cursos iniciales, para así adquirir un manejo y una destreza a la altura de las exigencias del mercado profesional. En la actualidad, casi cualquier persona puede necesitar de una traducción en algún momento de su vida, desde presentar una traducción jurada de un certificado de nacimiento o la traducción de un contrato para mudarse al extranjero. Este es también el caso de las grandes multinacionales, que comercializan sus productos a lo largo y ancho del globo. En este sentido, la traducción publicitaria tiene mucho que ofrecer para diseñar campañas heterogéneas o homogéneas a nivel global que respeten y tengan en cuenta la diversidad cultural de sus hablantes. Los traductores somos sabios temporales, tenemos que saber cómo documentarnos de forma adecuada para cada ocasión. En el grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Europea del Atlántico, las asignaturas de traducción especializada proporcionan la base necesaria para afrontar un mercado cada vez más exigente, interdisciplinar y que se halla en constante evolución. Al principio de la carrera se centra en profundizar en los idiomas, en mi caso ha sido inglés y francés, pero también está la opción del alemán. Y con el tiempo te vas adentrando un poco más en lo que es la traducción como tal. En un principio es traducción directa, que es de inglés a español, y posteriormente es traducción inversa, que es de español a inglés. En mi caso, en las prácticas estoy haciendo la traducción inversa, es decir, en todo momento estoy traduciendo al inglés, lo cual es bastante útil porque te ayuda a pulir un poco más la manera en la que te expresas en inglés para el día de mañana. Personalmente me interesa bastante lo que es la traducción audiovisual, es decir, películas, series, de modo que es en lo que me gustaría centrarme en un futuro, aprender otros idiomas como el japonés en mi caso, y poder traducir en este tipo de mercados. En la Universidad Europea del Atlántico apostamos por una formación integral desde el primer momento. Esto quiere decir que ya desde primero nuestros estudiantes se nutren de nuestra experiencia tanto a nivel académico como profesional, de manera que así puedan conocer el mundo laboral desde dentro, no solo su funcionamiento, sino también sus entresijos. De esta manera, garantizamos que todos los conocimientos que impartimos se desarrollen siempre en torno al eje de la profesionalización, garantizando así que nuestros estudiantes, futuros traductores, traductoras e intérpretes, puedan llevar a cabo una exitosa integración e inserción en el mercado laboral actual. ¿Te gustaría ser intérprete de conferencias y romper las barreras lingüísticas en reuniones internacionales o congresos internacionales? En la Universidad Europea del Atlántico te iniciamos en la interpretación consecutiva y en la interpretación simultánea. Aprenderás destrezas comunicativas, así como la técnica para desempeñar este oficio, gracias a un aprendizaje procedimental que va desde la práctica hacia la teoría. Instituciones europeas, Organización de Naciones Unidas, foros de debate internacional, temas candentes de actualidad son algunos de los contenidos que trataremos. Nuestra lengua de partida será el inglés, pero no olvides que el español será tu principal herramienta de trabajo. En el grado se estudia, por un lado, la lengua española, ¿no?, como lengua materna, pero también el inglés como segunda lengua, y como terceras lenguas el estudiante puede elegir entre el francés o el alemán, o incluso las dos lenguas. De manera que adquiere todo el conocimiento, todas las habilidades y destrezas comunicativas para poder
comprender los textos, expresarlos en una u otra lengua y hacer esa traslación, ¿no?, entre la lengua de partida y la lengua de llegada. Im ersten Semester könnt ihr euch für Französisch oder für Deutsch entscheiden. Ihr könnt natürlich auch beide Sprachen studieren, wenn ihr möchtet. Für Französisch oder für Deutsch braucht ihr keine Vorkenntnisse, das heißt, ihr könnt direkt einsteigen. Der Fokus im fremdsprachlichen Unterricht liegt auf der Kommunikation. Das Ziel ist es, euch auf reale kommunikative Situationen vorzubereiten, die ihr auch im Ausland, im fremdsprachlichen Ausland bewältigen müsst. Daher liegt der Fokus im Unterricht auf der Interaktion und auf der Anwendung der Sprache in spielerischen Aktivitäten, die natürlich so motivierend wie möglich sein sollen. L'apprentissage d'une langue étrangère est un outil essentiel dans les études de traduction et interprétation. Il s'agit non seulement de bien connaître sa grammaire, son lexique et sa phonétique, mais aussi de bien intégrer sa culture pour une bonne compréhension de ces textes. L'acquisition de ces aspects linguistiques et pragmatiques est fondamentale pour obtenir de bons résultats dans la traduction. So in the English section, we are aware that our students come into the program with previous knowledge of English. However, given the objective of our degrees, which are to prepare our graduates to be professionals in the world of translation and applied linguistics, we go beyond in our classes what is purely linguistic and grammatical knowledge, and we also include pragmatic content. We also include a special lexicon, specialized language that a translation might need, as well as include social components to the language with the final objective of preparing our graduates to be good professionals. Traducir es conocimiento, traducir es cultura, traducir es curiosidad, traducir es discurso, y realmente el trabajo de la traducción o de la interpretación, la labor que realiza el traductor y el intérprete, es tender un puente entre dos orillas y acercar esas dos orillas. Y justamente el recorrido, ¿no?, que puede hacer el traductor y el intérprete a lo largo de ese puente es simplemente fascinante.